Acá aquí una vez a grabar. ¿Listo? Y el tema que vamos a ver hoy precisamente con el nacimiento de las guerrillas. La vez pasada ya habíamos hablado de un primer momento que era el taller, el número 2. Les recuerdo para todos los que no lo han entregado, el taller número 2 que se entrega esta semana, que era sobre el tema de las guerrillas liberales, que de alguna manera eran las causas, o mejor, la introducción a las guerrillas de hoy, a las que tenemos hoy. Sin embargo, este tema ya lo vamos a ver, ya lo hablaron en la guía. Les dejé dos videitos muy corticos. Uno que habla sobre la historia de la vida de un guerrillero, que fue el señor Guadalupe Salcedo, y otro que habla sobre precisamente cómo se desarrolló la guerrilla de los llanos. Y si ustedes recuerdan, la última parte de la clase habíamos hablado que esas guerrillas, que no fue la única, sino que fue un ejemplo de muchas que pagaron en Colombia, de alguna manera con el origen de estas que tenemos hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy, estas tres clases siguientes, vamos a hablar de las tres guerrillas más grandes que ha tenido la historia de Colombia, que no son las únicas, porque en Colombia hay alrededor de 17 guerrillas, pero algunas de ellas se concentran en tres. ¿Listo? Vamos a hablar de esas tres. Vamos a hablar de las FARC, vamos a comenzar hoy por ahí, vamos a hablar del ELN y vamos a hablar del M-19. ¿Listo? Por favor, vamos a tener en cuenta una cosa, muchachos. Esto no es para que se sientan mal ni para que me hagan sentir mal a mí de paso. Pero cuando uno toca estos temas, casi siempre logra de alguna manera herir, o sobre todo ustedes que de pronto están ahí con sus papás, que digan como, ¿y este tipo de qué está hablando? De alguna manera alcanza a tocar algunas fibras sensibles. ¿Por qué? Porque la guerrilla, pues es una organización, ¿cierto? Que empezó con unos ideales, sea la que sea, y pues hoy esos ideales poco o casi nada. ¿Listo? Entonces, casi siempre se presta que digan, bueno, pero es que el profesor, ¿por qué les está enseñando esto a mis hijos? Es que el profesor es como guerrillero, es que ya me ha pasado, y en la Aurora, en los cuales yo digo, no, 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 no tiene nada que ver. Sin embargo, hay que empezar a mirar cómo funciona para empezar a mirar dónde se dañaron. ¿Ve? Entonces la idea es como empezar a mirar esas dos cosas. Y por eso hoy les voy a poner un ejercicio que es mirar dos páginas de la guerrilla, inclusive fueron las dos primeras que abrí. Ni siquiera las conocía ni nada, sino busqué el tema para hoy, vi las dos, vi que eran completamente opuestas y les dije, les voy a mostrar cómo se debe hacer hoy. Uno no puede llegar a caer en el error de pronto creerle a una y no creerle a la otra. Hay que decir, esto es cierto y lo otro también es cierto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar cómo es la historia de la guerrilla, que es muy dolorosa hoy, pero que en su inicio de alguna manera representó el sentir del pueblo, el sentir popular. Y vamos a comenzar haciendo una explicación, digamos, una aclaración básica. Las guerrillas no son, o bueno, no se identifican solamente como un grupo armado. ¿Listo? ¿Qué es una guerrilla? Entonces les voy a compartir aquí la tabla. ¿Listo? Perfecto. ¿Una guerrilla qué es? Una guerrilla es una forma militar de operación. ¿Listo? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Las guerrillas no, o bueno, no solo con un grupo. La guerrilla comienza siendo una forma de operar, una forma militar de funcionar. ¿Y de qué se bajaba esa forma militar? En la cual usted lo que hace son ataques selectivos. Ataques selectivos. Perdón, que me fue una U. Selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno tiene una guerra, suponiendo, y eso no es de ahorita, eso viene desde el siglo antepasado, desde inclusive la misma independencia de Colombia, una forma de la que utilizó Simón Bolívar fue una forma de guerrilla, de ataque de guerrillas. No es que Simón Bolívar haya sido guerrillero, no, ni mucho menos. Además, donde yo diga eso, mañana tengo la carta de renuncia ahí esperándome en la entrada de la Aurora. No, sino que es una forma en la cual cuando hay una batalla, hay una guerra, digamos una guerra interna, como en Colombia efectivamente la hay, aunque muchos quieran decir que no, lo que ocurre es que hay digamos, dos bandos. Un bando que está organizado,
con una forma estructurada, que es el ejército, que tienen que estar en un lugar, tener una base militar, ejerce como encargados de la seguridad de un territorio, comer, vivir, dormir, tener familia, todo ahí. Y hay otra forma en la cual usted tiene otra organización, es otro grupo, y lo que hace es que llega a un lugar, ataca, pero no se queda ahí. No hace batallones, no hace, sino que se devuelve. Entonces llega, ataca y se devuelve. Llega, ataca y se esconde. Llega, ataca y... Esa es la forma de atacar de la guerrilla. Eso es lo que se llama una guerrilla, un ataque de guerrillas. Eso no es de Colombia. Lo que pasa es que Colombia ha sido el que más ha durado, el que más ha utilizado esa forma. Pero eso ni siquiera es de Colombia. Esa guerrilla, esa forma de atacar viene inclusive desde después de la Revolución Francesa. Inclusive la Primera Guerra Mundial, algunos soldados oficiales durante la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos y sobre todo de Francia y de Inglaterra utilizaron el ataque de guerrillas. Acuérdense que era la famosa guerra de las trincheras. Y como era guerra de las trincheras, pues mucho no, su función era no quedarse en un solo lugar, sino ir trinchera en trinchera mandando bombas y todo. Atacaban una trinchera, se replegaban, atacaban otra, se replegaban. Entonces era una forma de ataque más que un grupo. Cuando llega a Colombia, entonces ya lo vimos con las guerrillas liberales, van a tomar esa función de llegar a un lugar a combatir y a devolverse a Oco y a devolverse. Llegan a un pueblo, que toman un pueblo y se devuelven, no se quedan en el pueblo. Y eso es lo que de alguna manera va a inspirar a los guerrilleros que van a crear las FARC. Entonces, esa es la primera explicación que tengo que darles. Una guerrilla no solamente es un grupo. Hoy, obviamente, que es un grupo. Es más, lo que estoy diciendo no es uno solo. Son más o menos 17. ¿Listo? En su origen. Hoy lo que estamos viendo es más o menos cómo es la introducción a eso. Y lo segundo que vamos a ver hoy, antes de empezar a hablar ahí sí, ya del primer gran ejemplo que las FARC, es que no todas las guerrillas tienen el mismo comienzo, ni todas las guerrillas tienen el mismo fin. Entonces, todas las guerrillas comienzan con esta palabra. Espero que la están viendo, ¿sí? Están viendo en la pantalla, ¿cierto? El tablero blanco lo están viendo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, todo grupo, digamos, armado no oficial, como es decir, mmm, cualquier grupo armado que no sea ejército, y eso no es solamente de aquí, es de cualquier país, van a comenzar con esta función, las autodefensas. ¿Qué es una autodefensa? El nombre lo dice. Es un grupo de personas que se unen, para defenderse. ¿De qué? Pues depende de la situación. Algunos que unen para defenderse de grupos armados que también hay, ¿listo? Otros que unen para defenderse del mismo ejército, que es el que los trata mal, como en el caso de África, algunos países de Asia, que las guerrillas prácticamente, perdón, las autodefensas que conforman es para defenderse del mismo gobierno, que lo que estaba matando. Hay grupos de autodefensa que inclusive que empiezan a construirse para defenderse de una empresa, ¿cierto? Como por ejemplo los indígenas que en México que arman un grupo de autodefensa para defenderse de Coca-Cola, que les quiere quitar los predios y secar los ríos para privatizar el agua y después venderles el agua que antes era gratis. ¿Listo? Entonces, eso es lo que primero hay que tener en cuenta, que con un grupo de personas que se unen para defenderse, obviamente por medio de las armas, por medio de las armas. ¿Listo? Y pues obviamente, perdón, va a ser un grupo que no va a estar, digámoslo, organizado legalmente. Siempre van a ser los enemigos de alguien. Esas autodefensas, en el caso de Colombia, tuvieron dos opciones. La primera, volverse guerrillas. ¿Por qué? Porque contra el que se defendían era contra el Estado colombiano. Acordémonos que el Estado colombiano de esta época, uy, que me fue una S, el Estado colombiano va a ser el Estado del Frente Nacional. Acordémonos que estamos hablando en el plano del Frente Nacional, que fue el tema, digamos, que engloba todos estos. ¿Listo? Catalina está pidiendo entrada. Gracias, Catalina. Llegaste un poco tarde. ¿Listo? Guerrilla.
Y hay otra opción que también pasó en Colombia, que dejan autodefensa que conviertan en paramilitares. Entonces, ¿contra quién se defienden los paramilitares? Contra las guerrillas. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque muchos me han dicho, profe, fue lo mismo. No, no puede ser lo mismo. Es como decir que Santos y Uribe es lo mismo. O como decir que Petro y Duque es lo mismo. O como decir, sí, que hay cosas que obviamente son completamente opuestas y creemos que es lo mismo porque de eso hablan en televisión y todos matan a todo el mundo. ¿Listo? Es más, en teoría, según el señor Álvaro Uribe, este grupo no existe, en teoría, porque se supone que él firmó la paz con estos. En la vida real, nosotros sabemos que efectivamente siguen existiendo, lo que quiero fue cambiaron el nombre. Ahorita ustedes escuchan en noticias, bueno, cuando dan noticias que tienen que ver con la historia de Colombia o con algo de actualidad de Colombia, hablan ahora de unos grupos, de pronto ustedes lo han escuchado por allá, que le llaman la famosa Bacrim, perdón, Bacrim, o que hablan del clan del Golfo, el clan de los jurabeños, el clan de Úsuga. Eso, todo eso son los que quedaron de estos, que se supone firmaron la paz con Uribe, pero que a la hora de la verdad nosotros sabemos que es que el proceso es bastante controvertido, controversial e inclusive mentiroso. Tanto así que la persona que firmó la paz en el gobierno de Uribe hoy está fuera del país volada porque ya se dieron cuenta que mucho de lo que firmaron no fue cierto, que muchas de las armas que entregaron no eran armas, sino palos de escoba pintados de negro, y que mucha de la plata que se firmó para ese acuerdo de paz realmente que gastó fue en comprarle más armas a estos, cambiarles el nombre para seguir combatiendo las guerrillas. Ahora los barrios como los barrios pobres de Bogotá, como por ejemplo Ciudad Bolívar, como por ejemplo San Cristóbal Sur, quién quita que de pronto por aquí en el nororiente de Bogotá también, y también pues en barrios como la Comuna 3 en Medellín, las comunas, la Comuna 6 en Cali. Entonces, realmente este como paramilitar como tal no es que no exista hoy, sino que cambió el nombre. Pero ahorita vamos a hablar es de de la guerrilla. Ese es el tema de los próximos tres clases, las guerrillas. Y vamos a mirar el tercer punto, ¿listo? Para ya mostrarles digamos, el ejemplo que les traía de las dos páginas de internet, en la cual es la formación. No todas las guerrillas tienen el mismo objetivo, como lo estamos viendo acá. Aunque todas buscan ir en contra del Estado y de alguna manera todas se originaron en o a partir del Frente Nacional, su tipo de formación no es el mismo. Hay un tipo de guerrilla que es de origen campesino. Campesino. ¿Listo? ¿Cuál es esa? Las FARC. ¿Listo? Hay otro tipo de guerrilla, ¿listo? Que el origen es entre campesino y obrero. Digamos que es más pegado hacia el obrero que hacia el campesino, que va a ser en Colombia el famoso ELN. Y va a haber otra guerrilla que es de tipo, digámoslo, intelectual, sin ser completamente intelectual, pero va a tener un origen, digamos, un poco más, no, mentira, cambiémosle el nombre, no le pongamos intelectual, pongámosle más bien de tipo urbano, listo, que va a ser el famoso Movimiento 19 de Abril o M19, listo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que no todas tienen la misma formación y aunque todas de alguna manera buscan ir contra el Estado, no todas tienen ni siquiera la misma percepción de Estado. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con la primera, luego seguimos de hoy en 8 con esta, de hoy en 15 con esta que alcanzamos, ¿vale? Y ya miramos que ya por ahí que ustedes han escuchado noticias que están hablando de un posible reingreso a las jaulas, ojalá así sea. Si empezamos a hablar de esto y podemos llegar aquí, saltaríamos a este segundo grupo, paramilitares. Pero por ahora estamos en esta. ¿Listo? Entonces, esas son las tres, ese es como el orden de las tres clases que vamos a seguir de aquí en adelante. FARC, LN y M19. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar ahorita? Les voy a mostrar este ejemplo de esta página que se llama Revista La Comuna,
Eso no es ni que el profesor tenga negocio con la página, ni mucho menos. Simplemente fue la primera que abrí. Y de alguna manera, esta página, obviamente hay que decirlo, tiene una fuerte, por lo que alcancé a leer, perdónenme, por lo que alcancé a leer aquí por encimita, tiene una fuerte ideología en pro de la guerrilla. Ya, ¿listo? La comuna. O está de alguna manera a favor de la guerrilla, o habla, digámoslo, cosas de la guerrilla de las FARC, sobre todo de las FARC, que de alguna manera pues uno se da cuenta que está como vinculando a la guerrilla con algunas palabras como que quieren quitarle ese pego negativo que tienen y exaltar esos valores que tuvieron en algún momento. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, les voy a colocar acá, las FARC, 53 años de resistencia campesina. O sea, para ellos los guerrilleros son campesinos que se crearon para resistir al Estado. Puede que Eso eso haya sido, suena, sí, dime, puede que eso haya sido cierto en su origen. Yo no les voy a decir que no. Puede que eso haya sido de alguna manera el orden, el origen, el nacimiento de ese movimiento guerrillero que buscó apoyar a la gente pobre. Puede que haya sido cierto. Pero que usted me diga hoy que llevan 53 años siendo campesinos, que piensan en la paz de Colombia y ayudarle al campo, eso no que lo creen ni ellos. ¿Listo? Pero aquí lo pinta esta página. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es que, si ustedes se dan cuenta, la idea de, o mejor, lo que les van a enseñar a ustedes hoy, el mundo en el que ustedes están viviendo, es un mundo que les digan, esto es así o es así. No les están diciendo, es así, pero también aquí va así. ¿Ve? Entonces, es cierto que las FARC comenzaron siendo campesinos, es cierto que las FARC fueron un movimiento de resistencia campesina, es cierto que en algún momento de la vida se convirtieron en una guerrilla que apoyaba las ideas de igualdad entre pobres y ricos, pero que usted me diga que llevan 53 años y que siguen siendo así, eso no se lo creen ni ellos. Hoy es una empresa, como toda empresa además, hoy se supone que ya no existe, ¿no? Y como toda empresa, pues genera recaudos, tiene plata, tienes ganancias, y pues también mucho de lo que ellos han hecho han tenido mucha tragedia en Colombia. ¿Listo? Esta imagen que estamos viendo acá es de un señor que es uno de los grandes creadores, le dicen que él es el creador realmente de las FARC. Este señor aparece aquí el nombre Manuel Marulanda Vélez. ¿Listo? Realmente ese no es el nombre original del señor. El señor no se llama Manuel Marulanda. Este señor realmente se llamaba Pedro Antonio Marín. ¿Se acuerdan? De pronto se alcanzaron a ver la Revolución Mexicana, en la cual uno de los revolucionarios tenía otro nombre, pero se puso el nombre del profesor que le enseñó a leer y escribir como un símbolo de la importancia de la educación para cambiar. Este señor va a ser algo así. Este señor realmente cuando era niño, y aquí empezamos a empatar los temas con la clase pasada, cuando era niño, cuando era Pedro Antonio Marín, él tenía alrededor de 11, 12 años, él vio cómo mataban a los hermanos y al papá, porque ellos eran liberales en el Tolima, él era del Tolima, creo. Él, él vio cómo mataban al papá y a los hermanos por ser liberales, y ¿quién los mandó a matar? Los conservadores. Y por ese motivo él se va a donde un tío, porque él es uno de los poquitos que alcanza a quedar vivo de esa masacre, de esa matanza, y el tío es el que lo va a coger, y el tío es el que se llamaba Manuel Marulanda. Entonces, cuando él crece, va a decir, ojo, mis papás murieron por un Estado que nunca los reconocieron, mis papás murieron por ser liberales, mis papás murieron por una guerra que ni siquiera era nuestra, nosotros éramos campesinos y ya, y en homenaje al tío es que él se va a poner el nombre Manuel Marulanda. Pero además la gente no lo va a llamar Manuel Marulanda. Él, digamos, por alguna ya que parte, digamos, del mito que se crea alrededor de este personaje. Dicen que era un muchacho que era muy bueno para la cacería. Y como era muy bueno para la cacería, que tenía una puntería que no fallaba. Que donde ponía el ojo ponía la bala, decían
relatos de la vida del tipo, de Manuel Marulanda, bueno, de Pedro Antonio Marín. Y cuando es que cambia el nombre, entra a formar la primera autodefensa, lo que les decía, campesina, autodefensa campesina. Y luego le dije, no, pero usted tiene tan buena puntería que le vamos a poner un apodo. Y el apodo que él se va a ganar va a ser el de tiro fijo. ¿Por qué? Porque era tiro fijo. Se puso a Ah, jugar no, congelados. ya, ya. Sí, profe. ¿Alcanzan a Sí, escuchar? profe. Ok, se cayó esto, qué raro. Ok, entonces, ¿qué generó acá? Listo, ya con esto les termino de compartir la pantalla. ¿Se alcanzaron a ver algo? ¿Sí la están viendo ahí? Sí. ¿Alcanzan a ver la pantalla, muchachos? Sí, Y señor. ahí está. Listo, entonces, Sí, señor. veamos que la vida de este señor Manuel Marulanda. ¿Listo? Que también bien sabemos que no se llama Manuel Marulanda. Entonces, cuando él le dan el apodo de tiro fijo, el hombre que empieza a unir con otros campesinos que empiezan a formar una autodefensa. Esa autodefensa empieza a tener tanta fuerza, tanto impacto, que llega un punto en el cual inclusive van a tener una idea de formar un país dentro de Colombia. Y esa idea de formar un país dentro de este país se va a llamar Marquetalia. La van a tener por allá en el Tolima, cerca, hoy Marquetalia queda como a hora y media de Ibagué. Hoy, no hoy, en esa época era muy largo. Y lo que ellos quieren hacer de alguna manera es formar un país dentro del país, un país para esa autodefensa campesina, con un presidente que iba a querer, con un ministro nuevo, y de alguna manera firmar la paz con la guerrilla, con el ejército de ese entonces, con el gobierno de ese entonces, que fue el segundo gobierno del Frente Nacional. ¿Listo? Y efectivamente hicieron todo, mandaron noticieros, mandaron cámaras, formaron Marquetalia, le hicieron toda, digamos, la ecuación de Marquetalia, y cuando ya estaba todo fortalecido, el ejército les mandó una operación en la noche en la cual el ejército entró a matar a todo el mundo. Ahí murieron niños, murieron mujeres, murieron hombres, murieron ancianos, murieron guerrilleros, murieron campesinos, mucha gente. Eso fue una masacre del gobierno y fue el gobierno el que comenzó el cuento. Por eso era que yo les decía a ustedes que un mal gobierno genera una mala guerrilla. Y a su vez, una mala guerrilla va a generar un pésimo paramilitarismo. Ese gobierno que va a creer que por medio de las armas va a acabar la guerrilla, lo que va a hacer es todo lo contrario, impulsarlas. Porque van a decirle a la gente, ah, sí, es que por la buena no se puede. Entonces, como por la buena no se puede, nos toca por la mala. Y esta guerrilla que está convertida en una ayuda popular de la gente, focalizada en un sector específico de Colombia, se va a regar por toda Colombia por medio de los frentes guerrilleros, y pues se va a volver en la gran guerrilla de las FARC que conocimos por noticias, que vimos, que ustedes han escuchado prácticamente desde que nacieron, y que hoy, después de 53 años, como decían allá, hoy con un partido político. ¿Listo? Pero ¿a qué vamos? Entonces, esto de alguna manera que ustedes se dan cuenta, yo pareciera, con lo que estoy diciendo, que estuviera a favor de la guerrilla, porque eso es lo que muestra esta página. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas, ¿listo? Porque este tipo de página que ustedes dicen, no, profe, yo lo encontré en internet, pues sí, pero es que cada página es como cada persona, tiene su propia ideología y su propia razón de ser. Si ustedes se dan cuenta, esta página muestra a la gente adulta, ¿cierto? Vea, tomando al lado de campesinos, como en un pueblo sentados como si no hubiera nada. Al hombre lo muestran como arreglando algo, como una caña de pescar. Ah, no, no, mentira, que es como un revólver, como una vaina así como muy original, como muy del pueblo, como muy querido, vea, inclusive aquí están las imágenes de algunos sacerdotes que fueron guerrilleros después del M-19, todo el cuento, perdón, del ELN, pero, les voy a hacer la comparación con esta otra página, en la cual la primera imagen de la guerrilla ya no son esos campesinos humildes que se están alistando en las filas de la guerrilla para un mejor país. No, si ustedes se dan cuenta en esta página, el guerrillero, ¿quiénes son? Son
jóvenes como ustedes, igual que ustedes. Me atrevería a decir yo que tienen inclusive menos años de lo que ustedes tienen hoy. Mire la cara de esta niña, por ejemplo, estos son niños. ¿Usted cómo me va a decir que este es un campesino que busca el bienestar de la familia, que busca cambiar la sociedad? Cuando estos chicos deberían estar más bien en el colegio. Entonces, de alguna manera, esto que me va a mostrar a mí, que esto es cierto, esto de la guerrilla de Colombia es cierto, ¿cierto? Esta idea original del campesino en las armas es cierto, pero esto también, esto de reclutamiento de menores de edad, también, aunque no lo quieran aceptar. El cuento de que, ay, perdón, el cuento de que son los niños los que tienen que llevar el pejo de los fusiles, el cuento de que son los niños los que mandan al combate a que los maten otros niños que están en el ejército que tendrán por ahí 18, 19 años. Pero eso que realmente también es cierto. Entonces no hay que verlo tan románticamente, en su momento lo fue, pero hoy ya no. Hoy ya no podemos caer en ese error. ¿Listo? Es cierto que también el ejército, véanlo por este lado del soldado, no es muy distinto al guerrillero, véalo aquí también de fusil. Es más, yo creería que entre este muchacho que aparece aquí, o esto de aquí, y este soldado que aparece aquí de espaldas, si la diferencia con 2 años es mucho, y eso es muchísimo. Es más, estoy tan seguro que este muchacho no quiere estar ahí, como este soldado tampoco quiere estar ahí, pero le toca. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos versiones. No hay que no hay que llegar a romantizar el dolor, porque podemos llegar a caer en este tipo de temas, en esos errores, de romantizar el dolor. Y eso no es de romantizar, es de crear. Obviamente hay una historia popular, hay una historia de guerra, hay una historia, pero también hay una historia reciente que no tiene nada que ver con esa historia. ¿Listo? Bueno, entonces con esta explicación rápida, ustedes ya pueden empezar aquí a hacer la tercera guía, que ya empezamos a hablar de las guerrillas como las que ustedes conocen. Entonces tenemos que estas siguientes clases van a ser, vuelvo y repito, FARC, ELN y M19. ¿Listo? Vamos a procurar dedicarle, esto es algo muy complejo. De esto hay libros, enciclopedias enteras y pues la historia de Colombia lo dice todo. Simplemente aquí estamos dando como pequeños puntadas para que ustedes se lleven una idea un poco más global de lo que fue la historia de sus papás, porque sus papás son de esta época, ya nacieron en esta guerra, y de alguna manera, ¿qué les han heredado a ustedes en la historia del país? ¿Listo? Bueno, dudas, inquietudes, comentarios. Profe, ¿qué significan las siglas FARC? Ah, listo, FARC. Las FARC significan, venga a ver que las escribo acá, nuevamente en el tablero. Profe, creo Uy, que es será un teléfono. Fuerza, Fuerza Revolucionaria Colombiana. Algo así. ¿Listo? Las FARC EP. ¿Listo? EGP, EGP es el que le van a colocar después de lo de Marquetalia que les acabo de decir. ¿Listo? Las FARC significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De Colombia, rayita, Ejército Popular. Eso es lo que significa, uy, el ejército popular. ¿Listo? FAREP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular. El ELN, que es el que vamos a ver en la próxima clase, también significa Ejército de Liberación Nacional. EP, ese también es ELN, EP. Y el último, que es el que primero firmó la paz en Colombia, que va a llamar el movimiento 19 de abril, que también vamos a ver por qué. Y todos los tres tienen su origen, su nacimiento en la época del Frente Nacional. Recordemos que estamos viendo el tema grande, que es el Frente Nacional. Y el Frente Nacional recoge todo esto en uno solo. Inclusive después vamos a ver el narcotráfico y también comienza en el Frente Nacional. ¿Vale?
Bueno, inquietudes, dudas, preguntas que me quieran hacer. ¿Para Claro, cuándo se entrega, dime. Yuri, dime. para cuándo se entrega el tercer trabajo? Ya, es que ya lo pueden empezar a hacer a partir de hoy y lo entregan esta semana. Yo creería que en cuestión de notas vamos a sacar primer, segundo y tercer taller con las notas que ya tenían antes de la cuarentena y esas con notas de este periodo. Y el cuarto taller que aparece en la página sería la primera nota ya del segundo periodo, creería yo. Los profesores del consejo académico, hoy tienen reunión con el coordinador. Yo no estoy ahí, entonces yo no sé. Ahí la directora es la profe Luzmeri de mi área. Y en ese orden de ideas, me imagino que ellos ya nos dirán, bueno, las fechas van a ser estas y estas, y las notas las van a sacar de estos y estos, y ya con eso nosotros de hoy en 8 les diremos a ustedes. ¿Listo? Bueno, voy a